Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal, amigos. En esta ocasión, por fin, déjenme les cuento. No sé si se acuerden los que son seguidores ya viejos del canal. Más o menos hace un año me fui al Nevado de Colima con mis amigos de Camping Aguascalientes a hacer cima en la cumbre del Nevado de Colima, pero por gajes del destino no pudimos subir. Se nos había hecho tarde y yo me quedé con esa espinita clavada de poderme hacer esa cumbre. Y ahora que he estado haciendo expediciones de este tipo, dije, ¿por qué no aventarme en motocicleta con mis amigos a hacer la cumbre? Pues miren amigos, se llegó el día, aquí estamos. Vean qué bonito es amanecer, chulada, Y pues amigos, somos 6 bikers, nos vamos a aventar esta misión. Y pues bueno amigos, sin más que decirles, no se despeguen, tráiganse unas palomitas, un refresquito y que corra intro. Pues amigos, ya vamos llegando a Mazamitla, nos quedan 14 kilómetros, 20 minutos aproximadamente. Vamos a parar ahí a desayunar, a llenar los tanques de gasolina para después irnos hacia el Nevado de Colima. Pues vamos a comprar algunos víveres para pasar la noche ahí arriba. Vamos a desayunar en Mazamitla, aprovechando que queda de pasada, un lugar muy bonito. Espero en algún momento ir específicamente a Mazamitla, a quedarnos en alguna cabañita por ahí y visitar Las Caras, que es un balneario que me han recomendado bastante. Y listo amigos, miren, ya venimos llegando. Ya no sé si se alcanza a ver en cámara, pero se alcanza a ver un poquitito lo que es el Nevado de Colima. Hay una primer montaña aquí, luego que se ve aquí, es la que es más visible. Ese todavía no es la cumbre, hay una montaña todavía más detrás y es ese de hasta allá. Desde aquí no se alcanza a apreciar lo grandísimo que es, amigos, pero este volcán es uno de los más grandes de México y de los más visitados. Inclusive mucha gente lo usa como primer cumbre, como entrenamiento para probarte, para luego ir haciendo y escalando para, digamos, cumbres más altas después. Y la verdad es que está muy bonito. Si se fijan, está un poco nublado. De este lado está bien soleado, de hecho hace bastantísimo calor, pero allá arriba se ve más nuboso. Obviamente por la altura pues va a ser más frío, entonces pues esperemos que sí haga frío, porque yo lo prefiero que el calor, la verdad amigos. Y miren amigos, esta es la entrada, que ya nos espera pura terracería amigos. Pues vamos a darle, vamos a extrañar el asfalto. Aquí comienza lo bueno amigos. Pues está muy bonito el camino. Cuando vayan por estos lugares amigos y sientan que la moto va perdiendo como el torque, que sepan que es normal. Ya estamos sobre los 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. Facilísimo. Entonces pues es normal que sientas que tu moto va perdiendo potencia si es que tienes moto por carburador. Si tiene inyección electrónica pues no vas a tener ese problema, ¿verdad? Pero bueno, que sepan que eso es normal y simplemente hay que mover un poquitito el relenti en el carburador, un poquito a la derecha, hasta que se escuche o se sienta un poquitito más evolucionada, y así no se les va a apagar. Pues miren, aquí ya se puso un poquitito mejor el camino. Miren, se fijan, esta parte es la que les digo, es pura tierra suelta. Eso tocas la llanta y es la muerte amigos, a menos de que tengas llantas doble propósito, ahí no tienes nada de agarre. La ventaja de tener una moto chiquitita es que es unas por otras. Las ventajas de tener una moto pequeña es que si sientes que te puedes caer, simplemente baja los pies y es muy cómodo. Inclusive puedes hasta incluso pisar y al mismo tiempo darle gas y subes muy fácil. La desventaja es la suspensión. Por ejemplo, una moto de estas que es
prácticamente pensado para eso. Tiene una suspensión más cómoda, no se sienten tanto los baches. Tiene una desventaja, al estar muy alta, si no tienes un buen control, al estar muy alta es muy probable que quieras pisar o que tengas que pisar y que simplemente no alcances, no puedas y vayas para el suelo. Entonces unas por otras, amigos. Aquí lo importante es que agarres una moto que se adecue a ti, a lo que te gusta. Si te gusta más andar en asfalto, pues igual no tienes tanta bronca. Una moto un poquitita más pegada al piso a lo mejor es mejor para ti. Y amigos, por fin hemos llegado. No debe faltar la foto aquí, amigos. Vean nomás. Vean nomás qué chulada de lugar, amigos. Se armó, se armó. Pues hola amigos, miren, ya nos encontramos aquí en el campamento de La Joya. Desafortunadamente nos ganaron el lugar en el que pensaba acampar, pero bueno, vine a darme aquí una vuelta a ver si encontramos un lugar planito que esté bonito, que quepamos los 6. Vean, esta zona pues no está mal. Lo malo es que nos ganaron la zona que tenían pues ya las palapas. Igual esta zona no está mal. El camino que nos lleva hacia la cumbre es por ahí. Va y rodea para allá, por atrás del cerro donde salen las antenas. Pero bueno, como tuvimos que dejar las cosas atrás junto con las motos, cargar todo sí está pesadito. Sí, yo creo que la verdad es que la mejor zona es donde encontramos ahorita. Pues no importa tanto el lugar, simplemente resguardarnos de la lluvia por si llueve, porque si se fijan está un poquitito nubladón. Aquí no está mal, pero se ve que hace corriente como por ahí y por ahí. No es un buen lugar en dado caso que llueva. De veras amigos, no les podría explicar lo liviano que se siente respirar aquí. Pese a la altura, siento que respiro todavía mejor. Nunca he sentido el mal de montaña, la que nunca lo sienta. Eso les da, independientemente si eres deportista o no, no estás exento, simplemente te da y ya. El cerebro se queda sin oxígeno, pierdes la capacidad de ventilar, de captar oxígeno y pues empiezas como a marearte, a perder un poquito la conciencia, a ver como borroso. Y la única solución a eso, amigos, es descender. No existe pastillita mágica ni nada. Si vas para arriba te da eso, es mejor que te regreses. Y pues miren, hay muchos campamentos ahí. Ahí hay un grupo y allá está otro. Pero bueno, vamos a montar el nuestro y ahorita los vemos, amigos, que ya hace falta comer algo. En la página oficial de San Diario encontrarás un montón de productos de excelente calidad a un muy buen precio. Recuerda añadir tus productos al carrito y al final usa mi código de descuento SAN10 para un 10% de descuento. Bien amigos, aquí ya preparando el campamentito. Mirando el Edgar, miren. Saludos mi Edgar. Saludos Chris. Este campamento de lujo, amigos. Y aquí la casita, La de Temu. la de rico humillando al pobre. Y aquí el Jonah con su Nature Hike de una persona de alta montaña, North Face. Pues ánimo amigos, vamos a instalarnos, hacer una comidita y ahorita prendemos la fogatita, miren. Hola Firulais. Vean amigos, ese atardecer. No, se ve bien chido,
Se ve como entre rosa, púrpura. De lujo, millona. Después de un día lleno de aventura, llegó el momento de bajar el ritmo. En el campamento nos dispusimos a cenar, preparar todo nuestro equipo y descansar lo antes posible, porque la verdadera aventura apenas comenzaba. La alarma estaba programada para las 3 de la mañana. A esa hora nos levantaríamos para comenzar el ascenso y hacer cumbre antes de que saliera el sol. La misión era clara, hacer cumbre para ver el amanecer en la cumbre del Nevado de Colima. Amigos, pues ya vamos. ¿A qué hora nos levantamos, muchachos? A las 2 de la mañana. A las 4. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ahorita son las 5:22 y vamos en la cumbre. Vamos ascendiendo ya a la cumbre, las falditas del volcán. Y amigos, ya estamos aquí casi llegando a la cumbre. Vean ese paisaje. Qué hermoso. Ya tenemos el volcán de fuego, amigos. Y aquí al parecer ya está empezando a chispear. Olvidé la cámara GoPro. Tuve que detenerme a hacer poquitos ajustes en la mochila. Y olvidé la GoPro. Me iba a regresar por ella, más o menos tengo tanteado por dónde está. Pero esperemos encontrarla, si no me voy a quedar sin contenido. Pues vamos a seguir, amigos, falta poquito. Todo eso que ven, por ejemplo, aquí son las puras nubes, amigos. Y al parecer esta va a chispear. Ya me cayó unas 2-3 gotitas. Bien. Vamos a darle. Ven, amigos, estamos en la cima del mundo. Qué hermoso. El volcán de fuego. Por ahí venimos subiendo. Pero ven esa altitud. La verdad es que no hace justicia a la cámara. Estamos hablando que estamos en una montaña. Tras otra montaña. Tras otra. Y acá otra. En el fin del mundo, amigos. Ven, amigos, ya estamos aquí a 10 metros de la cumbre. Vean el John, el Guisas y el Neri, pero vean esta vista. Es una locura eso, Todos con los cascos, Pónganlos así. Cascos y... Vean, de ahí veníamos subiendo. Vamos a hacer aquí un zoom, miren. Está demasiado lejos. Subir una montaña no es solamente llegar a la cima, es enfrentarte a ti mismo. Cada paso cuesta, cada respiración te recuerda el esfuerzo y hay momentos en los que quieres detenerte, pero sigues adelante. Y ahí entiendes que la vida es muy parecida. Habrá caminos difíciles, momentos de cansancio y obstáculos que parecerán imposibles. Pero cuando decides no rendirte, descubres que eres capaz de llegar mucho más lejos de lo que imaginabas. Porque al final, la cima no es lo más importante. Lo importante es en quién te conviertes mientras llegas a ella. Y amigos, al final, un amigo muy amable sí nos encontró la cámara. Estamos aquí felices, vean. ¡Felicidades, Ángel! Primera vez. Cumbre, amigos. Vean qué bonitas vistas para allá. Y bien, amigos, pues ya vamos a comenzar el descenso. Ya está subiendo todavía más gente. Vean. Y hay demasiada gente. Y pues vamos a empezar a bajar, amigos, para llegar temprano y salir temprano hacia Aguascalientes, porque no queremos que nos agarre la noche. Y pues también porque hace hambrita. Qué chido y qué buena onda. Sí, encontré mi cámara. Vámonos. 2 muy aburridos minutos más tarde. Llegamos, Edgar. Se hizo, amigos. Si hablaba al helicóptero o algo. ¿Cómo les fue? Chido, güey, chido. Y amigos, pues miren, ya venimos bajando. Ya dejamos atrás el campamento. Ya solamente nos esperan como 20 kilómetros más o menos de pura terracería, como están viendo ahorita. Pero bueno, eso ya lo vieron en el video. Además, si nos caemos no quiero que nos vean. No se crean. Y bueno, amigos, quiero cerrar aquí el video. Espero que les haya gustado. Les recomiendo ampliamente que si quieren hacer alta montaña lo hagan, porque es una experiencia, créanme, inolvidable. Vean qué chuladas. Los despido con el majestuoso aquí Nevado de Colima. Nos vemos en el siguiente video, amigos. No se olviden dejar su like,
comenten, ya saben, abrimos una nueva serie de comentarios en donde voy a estar respondiendo a todos ustedes comentarios o preguntas que quieran hacerme respecto a mí, con respecto al campismo, al motociclismo y demás. ¿Sale, amigos? Entonces me despido de todos ustedes, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, bye.